Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, con el arquitecto Gustavo Brandariz, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Y bueno, pues en el marco de el proyecto de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entramados textuales de saberes pedagógicos, actores, instituciones y proyectos editoriales. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Entonces, nos acompaña también una integrante de nuestro proyecto, Julieta Perotti, también de la UBA, de la misma facultad, que nos hará favor de presentar al arquitecto. Julieta, por favor. Muchísimas gracias Renato, muchísimas gracias Itzel y todos los colegas del proyecto que me dieron lugar para desde el extranjero poder ser parte de ese fantástico proyecto de investigación y saludar muy cariñosamente a Gustavo para poder hacer la presentación de su exposición en el día de hoy. Para quienes no lo conocen, Gustavo Brandaris es arquitecto, director académico de la Biblioteca del Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en donde ha sido durante 47 años docente de historia y profesor de historia de la arquitectura y sigue siendo profesor de posgrado en conservación del patrimonio. En 1998 publicó su primer libro, titulado La arquitectura escolar de inspiración sarmientina, que ha sido, debo decir, una bibliografía obligada para todos los docentes de historia de la arquitectura en la facultad. Ha sido secretario de la Sociedad Científica Argentina y ha publicado 11 libros de su autoría o coautoría. Muy bienvenido, Gustavo, a este espacio, a este proyecto y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer mucho a la doctora Casillas, a Renato y especialmente también a Julieta, nuestra amiga Julieta, y los amigos de la UNAM, esta oportunidad de compartir aprendizajes que fuimos haciendo a lo largo de los años. Espero no defraudar las expectativas. Le hemos puesto a esta charla, este encuentro, de la teoría arquitectónica a la teoría pedagógica sobre arquitectura escolar. El caso argentino a partir de Domingo F. Sarmiento. Para quienes no lo conocen, desde México u otros lados, Domingo Faustino Sarmiento fue un prócer argentino, el personaje histórico más importante fundacional del sistema educativo público, de la educación popular en la Argentina. Empiezo por hablar de la historia de la arquitectura, especialmente pensando en quienes no son arquitectos o quienes no son historiadores de arquitectura, porque hay algo que siempre a mí me preocupa. La gente en general, cuando se habla de historia de arquitectura, piensa en los estilos. A uno le preguntan de qué estilo es este edificio. Y en gran medida eso es culpa, podríamos decir, de los historiadores del arte, de los historiadores de la arquitectura. Ahí tengo la foto de Atapa de un típico tradicional libro de historia de la arquitectura con uno de los dibujos que estaban en ese libro, que resulta que este historiador de la arquitectura era profesor en un politécnico, es decir, en una escuela militar de Francia, y que estos dibujos los hacía con soldados, o sea que no es una cuestión ni artística ni arquitectónica, sino algo que iba a sistematizar la enseñanza. Cuando la gente habla de estilos, piensa en las pirámides de Egipto, en el Partenón, en el Panteón de Roma. Esos son los ejemplos canónicos que se repiten a lo largo del tiempo. Después se habla de la Edad Media, del románico, del gótico, después se habla del renacimiento, del manierismo, y ahí tenemos un edificio manierista, un hermoso edificio que está en Italia, diseñado por Andrea Palladio. Pero a mí nada de esto me gusta mucho. Más bien,
quisiera enfocar la historia de la arquitectura siempre no a partir de los estilos, sino de los avances en el conocimiento científico y el pensamiento social. Los edificios, a diferencia de los cuadros de un pintor, los edificios son para ser usados por la gente, usados por la sociedad, y para construirlos hace falta una cantidad de conocimientos científicos y para organizarlos también. De modo que vuelvo al caso de Andrea Palladio y en vez de la foto que está a la derecha abajo, la que habíamos visto, muestro la foto que está a la izquierda abajo, en donde se vea el edificio en medio del campo, porque antes no se veía el campo. Y en realidad este edificio era lo que podríamos decir, una casa dentro de una propiedad rural, dentro de una explotación económica rural. Y cuando nos asomamos al pórtico y miramos hacia el campo, ahí se ve entre columnas el campo, esto nos hace pensar qué sucedía en la región veneciana en ese momento. Había todo un movimiento teórico en materia económica para que los venecianos se dedicaran a la agricultura, el movimiento de la villeggiatura y discursos acerca de la naturaleza en relación con la calidad de vida. Eso es lo que explica la respuesta del arquitecto. El arquitecto le dio una solución arquitectónica a algo que era muy importante para la vida humana, para la producción humana, para la sociedad humana. Y esa me gusta más como forma de explicar la historia de la arquitectura. Entonces voy a ver qué dice la historia de la teoría de la arquitectura con respecto a la educación. Y cuando hablamos de la teoría de la arquitectura, nos vamos a Grecia y en general la gente sabe que había unos capiteles y unas columnas dóricas, jónicas, corintias, sabe que hay partenones, que hay templos diversos a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Y si pegamos un salto y nos vamos a Roma, en Roma la idea que quedó instalada en la gente es la de esos enormes espectáculos en edificios descomunales como el Coliseo. Incluso hay películas de actualidad como Gladiador 2 en donde se ve esa idea de Roma. Pero en Roma también pasó otra cosa. Hubo un arquitecto que escribió un libro de teoría de la arquitectura, se le escribió para un emperador, para Augusto, y en donde se explica cómo se construyen los edificios, cómo se construyen en las ideas de ellos, en las ideas de él. Ahí tenemos un dibujo del hombre de Vitruvio, aquel arquitecto. Este es un dibujo de Leonardo da Vinci, y claro, yo digo que tuvo suerte Leonardo da Vinci de que no le hubieran crecido las uñas porque se escapaba fuera del círculo. Y además es un ser humano genérico, no es un ser humano específico, no es una mujer, no es una persona de baja estatura, no es un africano. Es decir, la idea a la cual nos hemos acostumbrado es a la de hablar del hombre como una abstracción. Y esto siguió durante mucho tiempo en la teoría arquitectónica. Ahí lo tenemos a León Battista Alberti, otro teórico importante, a Sebastiano Serlio, otro teórico muy importante, y cuando los teóricos aparecieron en Francia, Claude Perrault, el hermano del cuentista, el proyectista de la fachada del Louvre, también publicó un tratado de teoría, y posteriormente Durán trató de sistematizar esto. Ahí están el papel cuadriculado como para hacer un edificio más chico, más grande, agregando más o menos cuadraditos. Esto es lo que se entendía en ese momento por la teoría de la arquitectura, y acá lo tenemos a Cloquet, otro señor muy importante con sus condecoraciones, haciendo un manual sobre las grandes catedrales católicas. Y más adelante un poquito a Julien Guadet,
publicando un manual mucho más práctico para los arquitectos acerca de cómo deben construirse los edificios. Pero a mí lo que me interesa de Guadet, bueno, estoy siendo muy malo con él, porque Julien Guadet decía que para las escuelas no hace falta tanta cosa, porque los chicos son chicos y apenas van poco tiempo, de modo que no hay que hacer gran arquitectura para las escuelas. Sí, gran arquitectura para los templos, para los palacios, es decir, para todas las cosas que se consideraban importantes. Pero esto es exactamente lo opuesto de lo que pensaba Sarmiento. Sarmiento pensaba que las escuelas debían ser edificios muy importantes porque allí es donde la sociedad recibía al chico, de modo que la imagen del mundo que se formaba el chico en su escuela no tenía que ser un edificio miserable. Entonces, parto de otro punto de vista. Si la arquitectura, la teoría de la arquitectura no me dice nada bueno ni nada interesante, vayamos a la historia de la educación, aquello que yo no sé y tuve que aprender de los pedagogos leyendo libros de pedagogía, porque cuando yo empecé a entrar en este tema de la arquitectura educacional, me di cuenta todo lo que yo no sabía en materia de educación, no solo de la teoría filosófica de la educación, sino también de la práctica de la educación. Apenas se hablaba algo de política educativa, y eso es lo que en general trasciende a la gente, el presupuesto, las medidas, si la religión sí o no, pero cómo se enseña y cómo se enseña sobre todo a un chico al cual le cuesta aprender. Sobre todo eso tuve que leer. Entonces empecé por el principio, empecé por buscar la historia de la educación a través de libros importantes que fui adquiriendo o leyendo en biblioteca para ver la evolución mental del ser humano, aquello que los pedagogos saben, y hasta descubrir que había algo más que en general no estaba tanto en los libros, que es el impulso hacia la educación, es decir, esa vinculación con la transmisión de la vida, con la transmisión de los sentimientos, la educación no como una cuestión de instrucción, y todo esto me pareció muy importante para entender la arquitectura necesaria para la educación. Pero además hay una cuestión, ¿cómo se considera al niño o la niña? Este retrato de un pintor italiano que se radicó en la Argentina me resultó muy oportuno para ver a los niños disfrazados de grandes pequeños. Es decir, no el niño como niño, sino el niño formal vestido como si fuera un mayor. Y esta es una cuestión que me pareció clave para entender por qué la arquitectura escolar debía ser de un modo preciso. Pero leyendo otros pedagogos, como Joan Domenech, a mí me impresionó mucho un libro que tengo felizmente en mi biblioteca, que se llama Miradas a la educación que queremos. Este libro lo escribió el pedagogo, un pedagogo de España, junto con un fotógrafo. El pedagogo le decía qué es lo que quería expresar y el fotógrafo fotografiaba la idea. Y acá, en esta página, que siempre me conmovió mucho, dice el pedagogo: saber dejar la mano en el momento preciso forma parte de las destrezas educativas de los adultos. Y esto yo lo he sentido el primer día que mis hijos salieron solos a la calle y yo los esperé que volvieran o que tomaron un transporte público. Uno vive atragantado de temor, pero eso es necesario. De modo que el niño debe hacer su vida, y esto es algo que no se explica en términos intelectuales, sino que se explica a través de la vivencia humana y la comprensión. Bien, la sociedad.
integrar a los niños a la sociedad. Ahí tenemos el cuadro de las meninas de Velázquez y es exactamente lo opuesto de lo que pretendía Sarmiento. Esos chicos no pueden jugar, esos chicos tienen una vestimenta que no es de niños, hasta miriñaques tienen en ese momento. De modo que acá hay una cuestión de visión del niño, y esa visión del niño también tiene una connotación social. Ahí a la izquierda tenemos un cuadro de la historia del arte en la Argentina, es siglo XIX, y ahí vemos la cuna colgando, pero el niño tiene su propio ámbito, su propio mueble, en un contexto de extremada pobreza. Pero al final del siglo XX, la foto de la derecha es casi el mismo nivel de pobreza, pero en otra región del mundo, y esto lo seguimos viendo todos los días. Es decir, hay mucho por hacer y esto nos muestra la necesidad de pensar en el tema. Esta foto a mí me impresionó mucho cuando salió publicada en un medio de difusión en 2011, una clase en Afganistán. Ahí está el soldado con su ametralladora y los chicos tratando de aprender. Esto no es lo ideal. Ahí no hay arquitectura escolar, sino que hay una tragedia humana. Y también para mí es una tragedia cuando veo publicidades como esas de un barrio donde el oferente dice vivir en este barrio es un privilegio, y los privilegios son exactamente lo opuesto de lo que deseamos en materia de educación, porque deseamos justamente que no exista esa pared que hay en la foto del medio separando a los ricos de los pobres, o la foto de arriba en donde se ve unas viviendas muy miserables y en el fondo las torres de la gente de mucho dinero. Estos son problemas quizás actuales, pero a esto llegamos y tenemos que llegar, me parece, con un pensamiento crítico. Entonces voy a buscar la historia de la educación, por dónde empezó, y me gusta empezar por la Grecia heroica, por la aparición del ideal agonal, es decir, esa idea del perfeccionamiento personal y la aparición del pedagogo, aquel que acompaña llevando hacia el conocimiento. Porque justamente es en esa época, poco después, en Grecia, donde aparece el primer edificio educativo de la historia de la humanidad. Ese edificio educativo, ese cuadrado rodeado de galerías, la palestra, que sirve para la educación del físico y también de la voluntad y por lo tanto de la mente, es el que nunca encuentro en los libros de historia de arquitectura. Me hablan de templos, me hablan de palacios, pero justamente donde se enseña al ser humano es lo que está ausente en general en los libros de historia de arquitectura. Por otra parte, la historia de la educación empieza con material didáctico y ahí tenemos una forma de enseñar. Estas son ilustraciones de libros de divulgación, no son cosas especializadas de filosofía o de pedagogía, pero me parece que son muy elocuentes, especialmente a mí me sirven mucho para enseñar a estudiantes de arquitectura estas cosas que me parecen sustanciales. Y ahí aparece la pizarrita, esa pizarrita arriba que fue el primer cuaderno de clase, la primera notebook que tuvieron los chicos. Y acá aparecen esos rollos de papel o precursores del papel, es decir, aparecieron los elementos con los cuales se empezó a enseñar. Y ahí aparece otro problema que me parece importantísimo para entender la historia de la arquitectura. ¿Cómo se enseña y para qué se enseña? La institución escuela, de algún modo, apareció en la Edad Media, pero apareció como un recurso de catecismo, es decir, donde se procuraba que el educando aprendiera a repetir lo que se le enseñaba, no a pensar por sí mismo. Todo eso tuvo un valor, tuvo un mérito,
pero es un método. La cuestión es cómo llega todo esto hasta nuestra actualidad. Pero en esas ciudades medievales, ahí hay una foto de Siena, desde una foto cenital, natural, podríamos decir, en donde aparecen los elementos típicos de la ciudad medieval. La plaza, el ayuntamiento, la catedral, el mercado, la plaza de la catedral, la plaza del mercado, pero no hay edificio escolar. La educación no ha dejado huella. Y si nosotros buscamos a través de otras imágenes, 1650, ahí tenemos una imagen de una escuela, un desorden total, un esfuerzo descomunal para que alguien aprenda, pero no hay método, no hay espacio, no hay edificio escolar, no hay nada de lo que nosotros hoy en día entendemos por una escuela. Donde sí aparece algo nuevo es con los jesuitas. San Ignacio de Loyola, con la Ratio Studiorum, de San Ignacio de Loyola nació un prototipo. Este dibujo del prototipo está publicado en un libro de un autor muy interesante, Jaume Trilla, y ahí está clarito cómo es el dispositivo para enseñar con la enseñanza jesuítica. Hay dos hileras de bancas, un grupo a la izquierda y un grupo a la derecha, y una especie de supervisor con la letra B, se imparte la lección y los alumnos del lado izquierdo lo tienen que repetir tal cual como se impartió y los del lado derecho también tal cual, y se computan las fallas. Es decir, la educación consiste en repetir sin pensar por sí mismo. Ese es el método que tiene un prototipo arquitectónico. Ahí se ve exactamente la relación entre el planteo pedagógico y la forma arquitectónica. Pero la realidad es que en esos monasterios, conventos donde estaban las aulas, no había arquitectura de calidad, arquitectura diseñada. Por ejemplo, ahí tenemos la manzana jesuítica de Buenos Aires y la escuela está en un lugar, estaba en un lugar. Ahí hay una foto ya muy antigua de un lugar desaparecido, ahí se daba clase. La ventana, no tenían luz, estaba todo oscuro, estaban casi sin equipamiento. Ahí se enseñaba con ese método catequístico. De modo que busquemos otras raíces, y ahí me voy a la historia de educación, pero desde Bacon, de Francis Bacon, al siglo XIX. Es Bacon quien expresó esa frase que se ha repetido después, el conocimiento es poder. Esto no lo entienden algunos magnates actuales que siempre creen que el dinero es lo que da el poder y terminan derrotados por el conocimiento, aunque dejan muchos muertos en el camino. Pero Francis Bacon tenía ideas bastante distintas. John Locke, pensador muy importante, hay, están publicados en forma de libros sus pensamientos, y es interesante lo que él dice. Todo el que tiene niños a su cargo debe estudiar con cuidado sus naturalezas. Esto no se les ocurría antes, estudiar la naturaleza del educando para entender cómo aprende el niño. Y pego un salto y me voy a Kant con esa frase subversiva, revolucionaria: atrévete a saber. Esto exactamente es lo que no se podía hacer en la escuela catequística jesuítica, porque nadie debía atreverse a saber, sino a repetir. Y de eso sale también Emilio y la educación, la pedagogía de Rousseau. Y en la Revolución Francesa, Condorcet fue el hombre que planteó por primera vez de una forma explícita, filosófica, la idea de la instrucción pública. Pero esto, podríamos decir, ya es historia antigua. Es historia antigua, pero no tanto, porque
uno de los escritos de Condorcet, Los progresos del espíritu humano, acaba de ser traducido al castellano, nunca había sido traducido al castellano, por una editorial española, y estoy esperando que llegue a la Argentina el ejemplar que reservé. Y este profesor con anteojos que está allí es un profesor de filosofía del Colegio Nacional de Buenos Aires, el que fue mi colegio, que ha sido el traductor. Y con eso me entero de que se ha hecho una traducción de uno de los libros del pensador fundacional de la educación pública en el mundo. Pero mientras tanto la sociedad ha cambiado. Ahí tenemos un retrato de un empresario fabricante de porcelana en Inglaterra, Wedgwood, y ahí tenemos, como era un hombre de mucho dinero, hizo retratar a sus hijos, a su familia, y tomo el detalle de los hijos abajo, en donde los chicos ya no están vestidos como en las meninas, sino que están vestidos con ropa mucho más cómoda y tienen juguetes. Por primera vez el niño, podríamos decir, es un niño, no es un grande pequeño. Este empresario era miembro de la Sociedad Lunar de Birmingham. Lunar porque se reunían los lunes, los días de luna llena. Y ahí tenemos los socios de este club intelectual, Erasmus Darwin, es decir, el padre de Charles Darwin, Galton, Priestley, los hombres que investigaron acerca del aire, acerca de los gases, acerca de la fabricación de vidrio, de la máquina de vapor, Benjamin Franklin, el inventor del pararrayo, Lavoisier, el químico. Esos clubes intelectuales fueron en donde se fueron elaborando nuevas ideas sobre la sociedad. Entonces busco las fotos del siglo XIX, pero no las de las meninas. Ahí tenemos un cuadro en una provincia argentina de Franklin Rawson, pintor, que pintó la infancia, pero la infancia no disfrazada de persona mayor. Claude Monet, impresionista francés, está con un juguete, Renoir con un aro, y Dickens escribió Oliver Twist, una obra en donde el niño es un protagonista. Víctor Hugo en Los Miserables pintó a los niños miserables, es decir, las nuevas ideas empezaron a cambiar el mundo. Y ahí lo tenemos a Lewis Carroll con La verdadera Alicia, y tenemos la película de Disney. Y en un momento Alicia en la película de Disney se queja y dice, ¿cómo me va a interesar un libro que no tiene figuritas, que solamente tiene texto? Y claro, es en el siglo XIX donde, gracias a Henry Cole, aparecen las tarjetas de Navidad, aparecen los libros infantiles ilustrados, gracias a Rowland Hill aparecen los dibujitos en las estampillas. Es un mundo visual completamente nuevo para los niños, y aparece Carlo Collodi escribiendo Peter Pan, que es una novela de terror, porque Stromboli es un personaje terrorífico, y además, si los chicos no estudian y no van a la escuela, van a terminar siendo burros. Y este es el mensaje del siglo XIX. De modo que algo está cambiando, lo mismo que nos vamos a Inglaterra y James Barrie inventa Peter Pan, y Peter Pan y los niños perdidos son niños. Quiere decir que hay una nueva visión completamente diferente, que no viene de la filosofía ni de la teoría pedagógica, sino de otros pensadores. De modo que si buscamos las imágenes de la vida escolar, ahí tenemos una en azul a la izquierda, y vemos el castigo, y en un museo pedagógico de Montevideo, en Uruguay, encontremos las orejas de burro, las palmetas, el castigo, y vemos en la época de Mark Twain una escuela en Estados Unidos, un desorden total. Todavía nada ha cambiado, pero cambia la sociedad, aparece la revolución industrial,
aparece la máquina de vapor, la máquina de vapor se convierte en ferrocarril, se convierte en barcos en el Mississippi, y en Inglaterra aparecen dos cosas ambiguas, es decir, dos cosas más bien eh, contrarias. Por un lado, los niños trabajando en las minas o los niños desollinadores trabajando en la revolución industrial. Pero por el otro lado, Lord Shaftesbury publicando un libro, Los esclavos blancos de Inglaterra, quienes eran los niños, es decir, los niños esclavizados. Aparece la protesta contra todo esto y entonces aparece una idea nueva acerca del ser humano convertido en máquina en la revolución industrial y por lo tanto la idea Lancaster de crear una máquina de educación, la escuela lancasteriana, donde el chico recién alfabetizado le enseña al de al lado. Todas las bancas están en forma de hileras, la clase se regula por medio de toques de campana y todo esto formó parte de una educación que se difundió mucho por el mundo en las primeras décadas del siglo XIX. Es el sistema educativo que propiciaban próceres de la independencia americana como Bolívar, y es lo que no gustó a los que vinieron después, que partieron de otras ideas completamente distintas. Por ejemplo, cuando Aristóteles decía que el conocimiento se inicia a partir de los sentidos, cuando Condillac, en tiempos del iluminismo, publicaba el Tratado de las Sensaciones, trataban de entender al ser humano y aparecen las ideas de la Edad Media, pero no las que habíamos visto antes, sino las discusiones casi heréticas sobre la cuestión de los universales, la cuestión del método. Todas estas eran las fuentes que fueron a buscar los que no estaban de acuerdo con la escuela lancasteriana y encontraron un terreno muy fecundo en las ideas de Comenio, especialmente en este libro, Orbis Sensualium Pictus. Es un manual escolar con figuritas, con dibujitos, como el de abajo. Ahí está el dibujo publicado en el libro de Comenio, estamos en el 1600, sobre la escuela, la idea del mundo, es decir, crear una didáctica especial para el aprendizaje de los niños. Y pegamos un salto, influido por Comenio, Pestalozzi, y ahí tenemos a Pestalozzi dando clases y diciendo algunas cosas que me parecen fundamentales. Por ejemplo, la riqueza y variedad en estímulos y juegos son causa de que los resultados de la necesidad física lleven generalmente en sí el sello de la libertad e independencia. Riqueza y variedad de estímulos, todo lo contrario de la escuela catequística medieval o jesuítica, porque lo que se propone acá es el desafío a los chicos para que puedan ser libres. Es una idea completamente diferente. Y acá lo tenemos al duque de Wellington con sus nietos, y el abuelo está jugando. Un abuelo que derrotó a Napoleón está jugando con los nietos. Es una cosa completamente diferente de la que habíamos visto antes. Y acá avanzó el tiempo en el romanticismo, tenemos los libros ilustrados, los que quería Alicia en el País de las Maravillas. Alicia quería libros ilustrados, libros con dibujos. Y acá tenemos a los niños en una escena casi de teatro de títeres y demás, es decir, la actividad propia. Pero 1794, Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre, gorro oficio, todas esas cosas, pero se me han olvidado casi siempre de Joseph Lacanal, que fue el impulsor de las escuelas normales. Porque para poder hacer eso con los chicos hacía falta maestros, hacía falta profesores, maestras, profesoras. Entonces había que sistematizar la educación, y al sistematizar la educación hicieron falta leyes.
1833, la ley francesa. Y ahí es donde empiezan a haber pensadores como Guizot, Toussaint, es decir, gente del ambiente de la filosofía, de la política, de la pedagogía, que impulsaron la creación de un sistema educativo, ya no de escuelas, de un sistema educativo. Entonces voy en busca de las raíces intelectuales de Sarmiento y me encuentro con Wilhelm von Humboldt, el creador en 1810 de la Universidad de Berlín, el gran impulsor de la educación pública en Prusia, y me encuentro con François Guizot, con las escuelas públicas en Francia, y en Estados Unidos con Horace Mann, un político inteligente de Boston que dejó la política y se dedicó a la educación. De modo que acá tenemos algunos personajes claves en lo anterior a nuestro Sarmiento. 1848 es considerado el año del nacimiento de la arquitectura escolar. Siempre hay antecedentes y siempre hay cosas diferentes, pero Horace Mann, este político de la zona de Boston, de Massachusetts, fue el primero que en base a la pedagogía hizo construir por arquitectos un edificio escolar para escuela en base a ideas pedagógicas. Y ahí tenemos la planta, el plano de este edificio que hoy prácticamente está destruido, no, casi no ha sido conservado. Pero esto es lo que conoció Sarmiento cuando descubrió la existencia de Horace Mann en Estados Unidos. Él estaba en viaje de estudios por Francia, entonces cruzó el océano para hablar con Horace Mann. Y de Horace Mann, él aprendió cosas como estas. El edificio de la escuela es la escuela misma. Y esto es clave. Lo dice también, Jaume Trilla. La escuela es un lugar, a la escuela se va. Como se va a la iglesia o como se va a la fábrica, se va a la escuela, porque la escuela es un edificio en donde pasan cosas. Entonces, esto es clave como idea nueva. Alrededor de 1837, Horace Mann en Boston, Massachusetts, fue secretario del nuevo Board of Elementary and Secondary Education. En ese año, en la Argentina, se formó un grupo romántico liderado por Echeverría, del cual formó parte Sarmiento, y ya Sarmiento tenía experiencia pedagógica porque a los 14, 15 años se había largado a enseñar sin conocimientos pedagógicos, sin métodos, pero él había aprendido a leer y escribir y a chicos más grandes que él había empezado a enseñarles, tenía experiencia educativa. Pero viajó a Estados Unidos y se encontró con Horace Mann y se encontró con Henry Barnard, que publicó en ese momento un libro sobre arquitectura escolar para otras zonas cercanas de Estados Unidos, en donde aparece no solo el edificio, sino también parte del equipamiento de estos edificios. Entonces, nuestra figura clave es Sarmiento porque es el que trae estas ideas a la República Argentina. Sarmiento había nacido en la provincia de San Juan, y él la recuerda así: he nacido en la provincia ignorante y atrasada, pero rescata a su madre, que su madre era una artesana, tejía, tenía un telar, y era lo que hoy llamaríamos una pyme, una pequeña y mediana empresa. Y fue su madre la que lo fue orientando en sus primeros pasos. Pero a los 15 años de edad empezó a enseñar en este rancho, en este edificio de adobe y paja que se conserva felizmente en la provincia de San Luis, y porque se conservó antes de su pérdida y porque Sarmiento, ya convertido en un político muy importante en la Argentina, se ocupó de conservarlo y es el primer monumento histórico de la República Argentina, esa escuelita en San Francisco del Monte de Oro. Él formaba parte de una generación
de románticos progresistas que fueron muy importantes para la Argentina, y fue un autor. Hay 52 tomos publicados y se calcula otros 52 si se compilan todas sus cartas y todas las cosas que escribió. Pero en 1845 escribió un libro de política que es más de sociología que de política. Y Borges, nuestro escritor Borges, decía que este debería ser tenido como el libro más importante de la historia argentina. Pero Sarmiento, exiliado por las cuestiones políticas de la Argentina, se radicó en Chile, y gente que lo quiso mucho en Chile le dio un subsidio para que hiciera un viaje de estudios por Europa. Ese viaje de estudios fue muy importante porque fue a recorrer los principales centros de investigación pedagógica. Así es como visitó las zonas de Comenio, las zonas de Pestalozzi, la zona de Humboldt. Se entrevistó con el hermano menor de Humboldt en las zonas de Guizot, y se entrevistó con Horace Mann en Estados Unidos, y publicó a la vuelta de su viaje un libro de 360 páginas, La educación popular, en donde se explica hasta los sistemas de calefacción que hacen falta para las escuelas, la importancia de que en la escuela, en el aula, haya un reloj para que los chicos aprendan a administrar el tiempo, cómo se enseña. Antes de que volviera a la Argentina, después del cambio político, Benito Juárez lo invitó a México, y Sarmiento no quiso ir a México para no alejarse demasiado de la Argentina, porque él soñaba con volver a la Argentina después del derrocamiento del político que gobernaba la Argentina, que él consideraba que era un tirano. Pero Benito Juárez lo conoció, evidentemente lo quiso y apreció su pensamiento. Se produjo el cambio político esperado. Sarmiento entró por primera vez a Buenos Aires. En 1852 se produjo el cambio político. En 1853 se sancionó la Constitución Nacional Argentina, que incluía la obligación de las provincias de brindar educación primaria. En 1856 Sarmiento quedó a cargo de la jefatura del Departamento de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, y entonces empezó a proceder la acción. Por ejemplo, en este caso hay un plano del barrio más antiguo de Buenos Aires, y él fue designando a los vecinos más entendidos del tema para que fueran a buscar a los chicos para crear una escuela y para juntar el dinero para crear una escuela. Y abajo a la derecha tenemos un dibujo de cómo era esa escuela, yo diría más moderna que la que había visto en Estados Unidos, y ahí tenemos el primer pupitre que entró a la República Argentina, importado por Sarmiento de Estados Unidos. Y sabemos que ese pupitre vino y que estuvo en la casa de una señora amiga de la familia de Sarmiento, y que sirvió como modelo para construir esos bancos acá. Y él, en ese sentido, tenía ideas claras. Sarmiento transcribió el pensamiento de otros pensadores. Por ejemplo, Erastus Otis Haven, presidente de la Universidad de Michigan, cuando hablaba del banco escolar, lo relacionaba con la fisiología. Hoy en día diríamos con la antropometría, con la ergonometría. Es decir, cuando él dice un asiento imperfecto está proclamando la barbarie moral e intelectual de un pueblo, esto me parece fundamental, y tengo preparado algo para el final de esta charla. Ahí tenemos los bancos norteamericanos con sus patentes. Hoy en día todo esto se puede felizmente consultar por internet, los distintos fabricantes, los distintos modelos, cada patente. Y Sarmiento aplicó todo esto inmediatamente en la Argentina. En 1860 pudo lograr que se construyera el primer edificio construido para escuela en Buenos Aires, mucho mejor que el primer edificio de Horace Mann. Y acá tenemos este edificio, ya ha sido remodelado, prácticamente no existe,
pero ahí tenemos el patio con los chicos, están jugando una cinchada, es decir, un edificio con salón de actos, el lugar para la ceremonia, no el lugar para el juego como el patio, de modo que echemos una mirada a lo que pasó acá. En 1870, la Ley de Educación Primaria del Reino Unido. 1881, Francia. 1884, la Argentina. Las leyes de educación primaria pública en los distintos países. Y esta es una imagen de cómo era la escuela primaria pública en Francia bajo el ministerio de Jules Ferry hacia 1880. Ahí tenemos la maestra, ahí tenemos los chicos, tenemos los bancos, el material didáctico. Esto ya no es la escuela jesuítica, ya no es la escuela desordenada. En 1881 fue fundado en la Argentina el Consejo Nacional de Educación. En 1882 se hizo un congreso pedagógico internacional en donde hubo una sección dedicada a la arquitectura. En 1883 un censo escolar para saber cuántos chicos había, cuántos estaban alfabetizados y cuántos hacía falta alfabetizar. 1884, la ley nacional. Pero además hay ideas. Sarmiento escribía, hay otra razón que hace nacional la distribución de la educación. Aquella es, según Adam Smith, la única que no sigue la regla económica de la oferta y la demanda. Cuanta más ignorancia hay, menos demanda ha de haber de educación y viceversa. Hay algunos que de Adam Smith solo han leído el nombre y no han leído lo que pensaba. Pero estas ideas fueron muy elaboradas. Cuando Sarmiento asumió la presidencia de República Argentina, dijo, entre otras cosas, hay que hacer de toda la República una escuela. Y como faltaban maestros entrenados y capacitados, trajo con la amiga de Mary Mann, es decir, la viuda de Horace Mann, una cantidad de maestras norteamericanas a la Argentina para que fueran profesoras normales, maestras de maestros. Y claro, se armó un revuelo, porque eran norteamericanas, porque decían que algunas eran protestantes. No voy a entrar en el tema de asexualidad, pero también lo dijeron off the record. Pero todo esto ha sido estudiado prolijamente. El primero en impulsar la educación de las niñas fue en la Argentina Manuel Belgrano, prócer de la época de la independencia, pero el gran impulsor fue Sarmiento y contó con la asistencia de Juana Manso, que fue maestra, escritora, una mujer de pensamiento, que publicaba, además escribía y era periodista y publicaba libros. Y hay estudios como el de Alice Houston Luigi, norteamericana, 65 valientes, refiriéndose a las maestras norteamericanas que vinieron acá en esos años, y Alice Houston Luigi dice que eran unas románticas porque venir a la Argentina solo porque le pagaran un poco más que en Estados Unidos, pero sin presupuesto no hay educación. Desde entonces ya lo sabemos. Y Laura Ramos se ha dedicado a analizar ahora a estas maestras y también tiene algunas cosas que antes de las cuales no se podían hablar acerca de quiénes eran algunas de ellas y todo eso, pero ya estamos en los chismes de televisión. El hecho es que algunas de estas maestras eran realmente notables. Por ejemplo, Ada María Elflein, 1880-1919, era argentina, de origen alemán, maestra, periodista, escritora. Ahí tenemos imágenes de las escuelas en la época de Elflein y tenemos uno de los libros de Ada María Elflein, Leyendas Argentinas, destinado a la educación, pero el otro que ha sido reeditado hace muy poco, yo lo busqué con locura,
porque quería leerlo y no se conseguía, hasta que de repente fui a una librería y me dijeron, acaba de salir reeditado, Impresiones de viaje. Ada María Elflein escribía en los diarios, estábamos hablando de 1913, y escribía acerca de lo que llamaríamos turismo cultural, instando a las mujeres a que viajaran solas por el país para conocer paisajes y demás. Ahora, cuando nosotros pensamos que eso era 1913 y pensamos que Malala en este momento es perseguida en una cantidad de países por querer que las chicas puedan estudiar, este es el drama del mundo. Y por eso me parece interesante e importante volver a ver cómo se llegó, cómo se fue haciendo todo esto. Hubo conflictos, indudablemente. Ahí tenemos caricaturas de época, está Sarmiento con el obispo y no se llevaban precisamente muy bien porque tenían ideas sociales muy diferentes. Ahí tenemos al presidente del Congreso Pedagógico con los miembros del Congreso Pedagógico, pero las caricaturas eran impresionantes. Ahí tenemos a Sarmiento y la sombra es un mono. Esto es como lo veían los clericales a Sarmiento. Pero los que eran anticlericales lo imaginaban a Sarmiento tratándolo bien al obispo. Estas cosas forman parte de la historia argentina, pero lo sustancial no es la política, lo sustancial es otra cosa. Lo sustancial es que en esos momentos se construían edificios como este, el edificio del Normal número 1 en Buenos Aires, un edificio enorme con buenas condiciones acústicas, diseñadas por un arquitecto argentino que estudió en Alemania y que se perfeccionó en Alemania, y se le encargaban edificios descomunales. Claro, uno hoy en día recorre la parte antigua, la que se ve ahí en la foto de este edificio, y al frente está una avenida con todos los ruidos y no se oyen los ruidos. El edificio tiene muy buena aislación acústica por el diseño y la aislación acústica que fue prevista por el arquitecto, de modo que estaban muy bien hechos, eran muy buenos edificios. El Normal número 2, ahí lo tenemos, ahí tenemos al arquitecto Francisco Tamburini, el proyectista del Teatro Colón de Buenos Aires proyectando escuelas, y ahí tenemos en esas columnas de fundición de hierro. Por fuera el edificio era de estilo neorrenacimiento italiano, pero por dentro, como la arquitectura de Henri Labrousse en París, era la revolución industrial puesta al servicio de la educación. Y hay teóricos y tratadistas sobre la instrucción secundaria. Y si vamos a la educación primaria, en la ley 1420 dice: el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en todo aquello que no ha sido especialmente encomendado al Consejo Nacional de Educación. Y esto es clave, porque lo que quiere decir es que el presidente es presidente, pero en educación no tiene poder. En educación quien manda es el Consejo Nacional de Educación. Y si quiere pisar una escuela tiene que pedir permiso, pero no se puede meter. En esos años se construyeron cantidad de edificios escolares, algunos más lindos, otros no tan lindos, algunos más chicos, otros más grandes, pero lo que impresiona es la cantidad de edificios que según esos criterios se fueron construyendo y la calidad del equipamiento. Esa foto fue mostrada en París en 1889. Ahí están los chicos bien sentados, están los chicos con la posibilidad de trabajar con un buen ángulo entre su espalda y el plano de apoyo para su cuaderno. Acá tenemos otros de los edificios. En un solo día en Buenos Aires se inauguraron 40 de estos edificios. Algunos de ellos se conservan, como este,
que hoy en día ha quedado en un lugar muy céntrico de Buenos Aires, pero si miramos a los costados del edificio, vemos lo que era la ciudad. ¿Cuál era el edificio más importante del barrio? La escuela. No los edificios comerciales, no los edificios de oficinas. En el momento en que se estaban construyendo esos edificios, vino a Buenos Aires Edmundo de Amichis, el autor de Corazón, y lo llevaron a recorrer escuelas y le mostraron lo que se estaba haciendo. De vuelta a Italia escribió Corazón, y en el último día de clase, la madre de Corazón le dice: te harás hombre, recorrerás el mundo, verás ciudades inmensas y monumentos maravillosos, y hasta no volverás a acordarte de muchos de estos, pero este modesto edificio blanco con las persianas cerradas y ese jardincito en donde se abrió la primera flor de tu inteligencia, los verás hasta el último día de tu vida, así como yo veré la casa en que oí tu voz la primera vez. Entonces tomo esta frase y le contesto al tratadista de arquitectura del siglo XIX: momento, las escuelas no son despreciables, por más que los chicos estén poco tiempo, porque la escuela dura para toda la vida. La escuela es el edificio que marca, podría decir, la idea del mundo, de modo que la arquitectura escolar es muy importante si acompaña la educación, si es diseñada por educadores, por pedagogos, por gente que entienda cómo se enseña, qué hace falta, qué valores, qué necesidades tiene. En la avenida Callao, casi Corrientes, es un lugar que también ha quedado muy céntrico, otro edificio escolar de 1885-86, la que lleva hoy en día el nombre de Escuela Sarmiento. Ahí tenemos el arquitecto, un marqués italiano, el marqués de Morra, y ahí tenemos el espacio interior. No es un palacio, es una escuela para chicos. Ahí lo tenemos al arquitecto, que era un noble italiano, está con su uniforme de caballero del Santo Sepulcro, pero él vino acá y trabajó gratis para hacer escuelas porque se asoció a esa idea de elevar a los chicos a la cultura por medio del arte arquitectónico, porque para ellos era importante ese edificio. Y acá tenemos esa escuela. Hoy en día ha quedado rodeada de edificios más altos, pero todavía sigue existiendo con sus detalles artísticos. No es un palacio, es una escuela. Y acá tenemos el busto de Sarmiento, hecho por un escultor italiano importante. Y acá tenemos parte del material que equipaba a estas escuelas. Ahí abajo está el planetario. Yo lo tuve en mi escuelita. Ahí se ponía una vela y se hacía girar los planetas para entender el día y la noche, para entender cómo daba vueltas la luna, y está el tornillo de Arquímedes, y están las escuadras, el transportador, todo el equipamiento. Esas escuelas son las que mostró la República Argentina en 1889 en la exposición de París, cuando se construyó la Torre Eiffel, con fotos muy buenas del fotógrafo Samuel Booth, y acá tenemos la tapa del álbum. Pero vuelvo a algo que antes les dije, la foto de Siena. En 1962, Denis Rougemont, un pensador, un sociólogo suizo, decía, entendamos a Europa no a través de su filosofía, sino de su morfología. Intentemos pues reconstruir Europa partiendo de la plaza comunal. Acá todo se resume en un vistazo, porque alrededor de la plaza ustedes encuentran la iglesia, el ayuntamiento, a menudo la escuela, los cafés, mercado y la circulación. A partir de esta plaza banal y por lo tanto típica, un sabio desembarcado de Marte o de Venus podría reconstruir sin demasiados errores las estructuras esenciales de nuestra civilización. Él incluyó a la escuela, pero no está incluida en las ciudades medievales.
sí está incluida en las ciudades argentinas. Ahí tenemos la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata. Al lado de la catedral está la Escuela Normal de La Plata, como para que se miren de reojo. El cura mirando la escuela normal y preguntándose qué hace esto allí. Y desde la escuela normal miran a la catedral y dicen, aquí estamos para educar a los niños. Y acá tenemos el plano de la ciudad de Buenos Aires, pero no el de las guías turísticas, sino el del Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación iba monitoreando los loteos y los nuevos barrios a los cuales llegaban cientos, miles de inmigrantes. Entonces calculaban, si este terreno se va a convertir en un barrio, ahí va a haber tantos chicos, hace falta una escuela para tantos chicos. Y así se iban construyendo las escuelas en la medida en que iba creciendo la ciudad. Y para eso se sistematizaron los diseños. Morra, el mismo arquitecto que mencionábamos antes, elaboró 3 esquemas típicos de escuelas según las distintas capacidades. Y así se construían una tras otra en los distintos barrios. Y el esquema en planta lo tenemos abajo a la izquierda. Tiene una entrada en donde está la secretaría y la dirección. Y la dirección tenía que estar adelante para que el director no se escondiera en la comodidad del fondo. Las aulas mirando al patio, el patio abierto para el recreo, el patio cubierto para cuando llueve, y los sanitarios se ubicaban normalmente al fondo o al costado. De modo que el plan pedagógico tenía una circulación enfrentada al costado de las aulas y el patio para iluminar y para jugar del otro lado. Pero cuando miramos bien las fotos, vemos que en estas escuelas que se construían ahí, la calle era todavía de tierra y que incluso ahí marqué con un círculo lo que se llama el limpialodo. El chico venía con los pies llenos de barro porque la ciudad era de barro y en el limpialodo se podía sacar el barro para poder entrar a la escuela, que era el avance de la civilización. El edificio más emblemático de todos estos fue la Escuela Presidente Roca, y tenemos el proyecto del edificio, y acá la tenemos al lado del Teatro Colón, en un barrio en donde cuando se construyó no había mansiones, sino que había casas muy humildes, lo que se llamaban conventillos de inmigrantes, incluso prostíbulos. Y se colocó semejante escuela para que los chicos pobres pudieran tener el mejor edificio del barrio, cuando todavía no estaba terminado el Teatro Colón. Acá la tenemos hoy, y a esa escuela siguen trayendo en 3 buses todos los días chicos de barrios muy humildes para que tengan la mejor escuela en donde pueden. Ahí está la escuela en construcción, ahí están las columnas del frente de la escuela de un solo bloque de piedra, de granito, que fueron traídas en carreta de bueyes desde Tandil y labradas en la plaza enfrente para que el edificio fuera artístico. Ahí las están izando y colocando en su sitio. Y hubo una gran fiesta de inauguración en 1903, en donde llamaron a personas, a señoras y señoritas de muy buena posición económica. Ahí está la lista, y en las revistas ilustradas de la época salió publicada la fiesta de inauguración de la escuela. Y ahí figura Victoria Aguirre, que fue coleccionista de arte, filántropa, propulsora de un parque nacional. Y ahí está Delia del Carril, pintora y grabadora, que fue esposa durante 20 años de Pablo Neruda, del poeta chileno. Eran figuras importantísimas en la sociedad, y ahí nos metemos en la escuela. Y casi diría que lo único que falta es el PowerPoint, porque ahí tienen el proyector de transparencias y todo el material didáctico para enseñar ciencias. Ahí tenemos
el espacio interior, y por esa puerta arriba hay unas tablillas que permiten la ventilación automática, es decir, no tenían aire acondicionado, sino circulación natural de aire. Ahí tenemos hoy las tablillas por las cuales la escuela respira. Y el patio, el lugar de aprendizaje, de asociabilidad, el lugar del recreo. Y esta es la escuela con su patio. Y es la baranda con pasamano de bronce para que los chicos muy humildes puedan tocar un bronce y cuando tengan que ir a pedir un trabajo no se sientan disminuidos porque ellos en su escuela tenían una baranda de bronce. La escuela tiene en su frente frases en latín. El espíritu vivifica la letra, el libro libera. Frases realmente subversivas. Acá tenemos el escultor de las estatuas alegóricas de Apachada. En esta escuela, en 1908, se ensayó la copa de leche. A la mitad de la mañana se servía una copa de leche caliente. Ese mueble, que hoy en día está abandonado, en desuso, permitía por medio de unos cañitos, unas pequeñas tuberías, que todos los vasitos de leche estuvieran calientes al mismo tiempo. Salían al recreo y podían reanimarse. No tenía un propósito asistencialista, sino pedagógico, de reanimación de los chicos después de 2 horas de estudio. En esta escuela se hizo la experimentación sobre artefactos de luz artificial, midiendo. Estas son publicaciones de época. Y claro, esto tenía su repercusión. El Baedeker de la República Argentina, es decir, la Guía Internacional de Turismo, 1907, hablaba de estos edificios escolares. En los álbumes ilustrados con fotos que se publicaron hacia 1910, año del centenario de la República Argentina como país libre de la corona española, decía, las casas que hemos edificado para nuestras escuelas son cual corresponde a nuestras grandezas y nuestras riquezas, lujosísimos palacios, esplendidez que no es ostentosa vanidad, sino provechosa conveniencia. La casa escuela grande y limpia educa mientras el maestro enseña, y cuando es lujosa y magnífica educa más y mejor. Es decir, el propósito era claro, era pedagógico. Acá tenemos otras escuelas, acá tenemos en otra gestión, estamos avanzando en el tiempo, 1916, un edificio escolar donado por particulares y construido por el Estado. 7 escuelas funcionaron en este enorme edificio, el Instituto Bernasconi. Acá tenemos los espacios interiores. Esto existe. Y acá tenemos en el Instituto Bernasconi el Jardín de Infantes, cuando se inauguró con un mobiliario moderno inspirado en la Escuela de Diseño de Alemania, la Bauhaus, Walter Gropius. Ahí tenemos las fotos de época y las fotos de los libros de historia actuales. Avanzamos en el tiempo, década del 30 y del 40, década del 30 y del 40, otros edificios escolares. Acá tenemos una escuela en el barrio de La Boca, el barrio más pintoresco, más famoso, una escuela donada por el pintor Benito Quintela Martín. Y acá tenemos escuelas en distintos lugares de las provincias, porque hasta ahora venía hablando de Buenos Aires, en la provincia de Corrientes, en la provincia de Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, en provincia de Entre Ríos. Y hasta hay otro tipo de edificios escolares, como por ejemplo esta escuela Ana Urquiza de Victorica en Concepción del Uruguay, que son más bajos, o la escuela José María Paz en La Paz, Córdoba, y me meto en un tema que no domino, es un tema para investigar, porque fue Julieta quien hace pocos días me dijo,
mi tatarabuelo fue maestro y director en esta escuela y yo creo que es lo que ahora hay que investigar. Ahora tenemos que investigar sobre el edificio. Espero que me ayude, Julieta, en Por supuesto, por supuesto. investigar, pero acá lo tenemos situado, la importancia que tiene todo esto en una población que en ese momento era chica. Y también otros aspectos que son muy importantes, la educación física en estas escuelas, con sus teóricos, con el libro de Verónica Toranzo, que es profesora de educación física, diseñadora gráfica, estudiosa de arquitectura escolar desde el punto de vista del movimiento de los chicos. Y claro, cuando nosotros vamos a los textos históricos, en el año 1934, ese era el presupuesto de la educación primaria pública en la República Argentina en ese momento. Con razón se podían hacer bien las cosas. Y en 1872 existían 1.400 escuelas, 1.400 escuelas en todo el país. Sarmiento fundó 800 escuelas. En 1942, la Argentina tenía 49,8 maestros en ejercicio cada 10.000 habitantes. Suecia tenía 48,9 y Estados Unidos 46,7. Eso nos da una idea de lo que nos hemos olvidado los argentinos, por lo menos yo trato de no olvidarme, de que cuando miramos a Estados Unidos o a Suecia con envidia o con resignación o con tristeza, nos olvidamos de que cuando invertíamos en educación, en ciencia, en tecnología, éramos un país capaz de, de competir o de superar a esos países que hoy en día miramos de una forma asombrada. En su último viaje a Chile, Sarmiento fue a despedirse de Chile, ya se sentía enfermo y viejo, y pronunció un discurso en el cual rescaté una frase. En realidad no la encontré de estudiar, sino que la diseñadora gráfica de mi primer libro me pidió una frase contundente y entonces tuve que volver a mis libros a buscarla y encontré esta: vuestros palacios son demasiado suntuosos al lado de barrios demasiado humildes. El abismo que media entre el palacio y el rancho lo llenan las revoluciones con escombros y con sangre, pero os indicaré otro sistema de nivelarlos: la escuela. Creo que ahí está la síntesis de lo que pensaba Sarmiento y la síntesis de lo que necesitamos recordar. En, en su despedida de la vida, en el álbum de una mujer, Sarmiento hizo una especie de reflexión sobre sí mismo y, y puso: espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en política es la que yo esperé y no deseé mejor que dejar por herencia millares en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones y surcado de vías férreas el territorio como cubiertos de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida de que yo gocé solo a hurtadillas. Quiere decir que está en el propósito humano, en el sentimiento de este personaje histórico, la clave para entender por qué la educación, por qué los edificios escolares. Y Antonio de la Torre, poeta sanjuanino, escribió una poesía: el primer día de escuela. Fuimos con la madre, hervía de niños la escuela del barrio. Las rondas se daban al viento de marzo. La mañana toda vestía de blanco. Los niños más grandes iban por los patios, las alas abiertas, el gozo en los labios. Y los nuevos, todos con cara de llanto, los ojos muy grandes y el miedo en las manos. Entramos resueltos.
Aquí lo traemos, dijimos temblando. No podíamos irnos. Por la abierta reja nos quedamos mirando. Era el más pequeño de todos, el nuestro, y tan formalito sentado en su banco, se quedaba solo, solo con la vida entre los extraños. Alguno tenía que llorar primero. Menos mal que ella me ganó de mano. Este es el sentimiento. Sin esto no se proyectan edificios escolares. Ahora, esto fue lo que se hizo y hubo quien lo vio. Por ejemplo, en 1922, José Vasconcelos, vuestro José Vasconcelos, el primer Vasconcelos, porque como muchos de los positivistas, después tuvo quizás otras ideas, pero vino como representante de México al acto de asunción del presidente Marcelo T. de Alvear y escribió: hubiéramos deseado llevar a México 3 o 4 profesoras argentinas de declamación. En realidad, por lo que hace importar maestros, yo hubiera contratado 1000 por lo menos. Él vio cómo eran los maestros y las maestras en la Argentina y escribió esto que nos llena de honra, que él, viniendo de México, del ambiente de la UNAM, de la tradición pedagógica, haya visto en nuestros maestros y maestras de escuelas. Pero claro, cuando empezamos a ver un poquito qué es lo que él vio, una de esas profesoras de declamación de aquel tiempo era nuestra poetisa Alfonsina Storni, una delicadísima poetisa que era maestra de niños débiles, es decir, de niños con riesgo de tuberculosis, y era profesora del Instituto Teatral Labardén. Estas eran las maestras que enseñaban a los niños humildes. Vasconcelos tuvo relación en ese momento con la sociedad y la cultura argentina, y en ese sentido, yo no sé si cuando ustedes estudian a Vasconcelos, eh, que después, digamos, tiene como una especie de contaminación con debates políticos, pero en este momento, un momento de frescura, acá José Ingenieros le publicó un artículo sobre Pitágoras, una teoría del ritmo, y él separa muy claramente lo estático de lo dinámico, las cosas, el tiempo y la vida, y se conservan cartas como esta de Vasconcelos a José Ingenieros agradeciéndole por la publicación acá. ¿Qué pasó en México? Y yo estoy esperando que en el próximo encuentro del seminario ustedes nos cuenten a nosotros lo hecho en México. Lo que yo puedo descubrir es que Pedro Ramírez Vázquez, que, que tuvo conocimiento de cómo se hacía la arquitectura escolar en la Argentina, fue el inventor de un aula rural y una escuela prefabricada que se llevaba en componentes, en camiones. Ahora, lo interesante del asunto es que las historias de la arquitectura escolar me cuenta que se construyeron en 17 países de América, más de 150.000 unidades en México. La UNICEF adoptó este prototipo de escuela, se construyeron en África. Yo no sé si ustedes tienen una historia de arquitectura escolar. Cuando yo busqué datos me encontré muy poco, y para complementar nuestra visión necesitaríamos que lo investiguen y nos lo cuenten. La investigación de ustedes habla de entramados textuales y entonces les podemos mostrar una bibliografía, la bibliografía en la cual yo me he basado, y en parte empiezo por mi libro, que fue mi entrada en este tema en 1998, después un tesista argentino que hizo su tesis en Brasil, publicó algo sobre el tema. En Santa Fe, nuestra colega Lucía Espinosa
publicó sobre las escuelas en Santa Fe, se publicó algo sobre las escuelas de 1905, Verónica Toranzo sobre las escuelas en relación con la educación física, mientras iba por las librerías recorriendo y tratando de encontrar libros como el de Jaume Trilla, Ensayos sobre la escuela, o de Joan Domenech, o de Laurentino Erasmo Montoya, o la estética de la gente que trabajó en Málaga, la invención del aula, la escuela como máquina de educar, las paredes del aula, eh, eh, territorios de infancia, un lugar llamado escuela pública, las escuelas en la sociedad de redes, redes o paredes de la Argentina radicada en Brasil, Paula Sibilia, infancia y cultura visual. Esta es la bibliografía que hemos ido reuniendo y cada tanto aparece algún libro sobre este tema, pero esta biblioteca la tengo yo y esta biblioteca es la que tendríamos que poder compartir y esto debería formar parte de centros de investigación para poder hacer mejor todas las cosas y también en soportes de otras características. En 2005, una película, 1420, el número de la ley de educación, la aventura de educar. Ya sé lo que me van a decir las chicas, que Joaquín Furriel es muy buen mozo. Lo siento, yo lo entiendo, lo comprendo, pero la película es muy buena. O las que editó el Museo Histórico Sarmiento. Y cada tanto nos reunimos en algún lugar del país, algunos de los que estamos investigando sobre este tema. Ahí está Lucía Espinosa, ahí está Florencia Mutillo, en fin, una serie de personas y hasta ha habido algunos encuentros a nivel internacional, uno de ellos en San Luis Potosí, México, donde yo no pude viajar, pero mandamos trabajos. Y esto interesa en un momento en que abordamos nuevos desafíos, que no son los del siglo XIX. Esa imagen de abajo a la derecha, no les voy a decir dónde fue publicada últimamente, pero es Singapur, uno de los lugares más caros del mundo, es uno de los lugares donde menos se respetan los derechos humanos. Y si alguien cree que el futuro es eso, como estalla la inteligencia artificial o las redes sociales, yo estoy muy preocupado por todo eso, porque los chicos necesitan vivir su infancia. Hay algunos recursos que nos sirven realmente. Por ejemplo, en 2010 ya aparecieron las teleconferencias, las reuniones virtuales, pero la tecnología está apareciendo con nuevos problemas. Ese chico que está en la primera imagen, no sé si sabe tomar la cuchara, pero sí sabe navegar por sus jueguitos. Esa chica que está en la imagen publicada por el diario El País de Madrid está con la espalda totalmente encorvada. Cuando pasen los años no va a poder pararse derecha porque va a tener problemas con las cervicales. Ese chico de abajo está con problemas en su vista por la proximidad con las pantallas. Cuando no, encontrándose con los trolls, con las fake news, con los discursos de odio, deslumbrados por la luz de la pantalla antes de bañarse en la cama, ya conectándose con las redes sociales. Pero nuestra disyuntiva creo que en gran medida pasa por estas dos imágenes. Este chiquito que sostiene una planta en sus manos, está en una ciudad bombardeada, ha perdido todo, solamente le queda su plantita, que es su única vinculación con el mundo. En cambio, la foto de abajo es en la plaza de Buenos Aires hace muchos años, unos chicos que evidentemente están tranquilos, no tienen miedo que les roben el celular y están en medio de la naturaleza. Entre estas dos fotos creo que pasan nuestras preocupaciones actuales. Ahora, en la Argentina no solo tenemos presupuesto, sino que ha desaparecido el Ministerio de Educación y lo han absorbido dentro de un Ministerio de Capital Humano. Y yo, como sigo las huellas de Immanuel Kant y quiero
y quiero saber si el capital humano son las cantidades de esclavos que se tienen o los seres humanos libres como en el cuadro de 1848. Este es nuestro desafío. Sarmiento, al asumir la presidencia, pronunció un discurso primero ante las escuelas, no ante los políticos, donde decía, las escuelas son la democracia. Vamos pues a construir la democracia pura y para esto no cuento solo con los maestros, sino con toda esa juventud que forma una generación entera que me ayudará en la obra. Para eso necesitamos hacer de toda la República una escuela. Sí, una escuela donde todos aprendan, donde todos se ilustran y constituyan así un núcleo sólido que pueda sostener la verdadera democracia y hacia la felicidad de las repúblicas. El espíritu que animaba la obra. Hoy en día tenemos investigadores en temas de neurociencia que nos ayudan a entender cómo hacerlo. Diego Golombek, investigando los mecanismos del cerebro. Andrea Goldin, llevando la neurociencia a la escuela. Mariano Sigman, neurocientífico, hablándonos de la vida secreta de la mente. ¿Y qué dice Mariano Sigman ahí? Educar es un instinto, una pulsión. No es una cuestión de una filosofía, de una teoría, de una arquitectura escolar. O se quiere educar para que a los demás les vaya bien en la vida, o no se tiene sentimiento pedagógico. Esto nos lo están diciendo en este momento y creo que vale la pena si queremos un futuro mejor, una vida mejor en el futuro, creo que vale la pena que recojamos la experiencia y también el pensamiento actual. Hay quienes lo hacen. En 2001, Francis Queré, primer arquitecto de su comunidad, primer africano en recibir un premio internacional muy importante, casi por el método de autoconstrucción, enseñando a construir a su pueblo de origen analfabetos, volvió de su formación europea y les enseñó a construir una escuela. Quiere decir que están siguiendo un camino en Burkina Faso que la Argentina siguió en el siglo XIX, pero falta extender a enormes partes del mundo. De modo que esto es lo que de algún modo quise traerles a ustedes cuando Julieta, Itzel me plantearon este desafío. No sé si es exactamente lo que ustedes esperaban, pero, pero por el momento es lo que traté de hacer. Acá terminamos. Gracias, Gustavo. Ha sido de verdad un placer escucharte y ver cómo relacionas ideas sobre qué tiene y cómo tiene que ser la educación con la importancia de ese espacio, de cómo los arquitectos que piensan y no solo, bueno, no solo tendrían que pensarlo, sino que además lo llevan a cabo, cómo pueden estar en consonancia con estas ideas de cómo y qué tiene que ser la educación nacional de un país, de un momento, de un individuo, de un niño, de un adulto, etcétera. Pues yo quedo fascinado. Ahora vamos a revisar si hay alguna pregunta, algún comentario en nuestra transmisión de Facebook, pero me gustaría empezar haciéndote la misma pregunta que le hice a Julieta hace algunos meses. Me es inevitable hacer esta pregunta en un tenor de comparación entre Argentina y México. Yo le decía a Julieta que a mí me llamaba mucho la atención que también la segunda mitad del siglo XIX mexicano em, es el espacio en donde se construye a partir del triunfo de los liberales frente a los conservadores una serie de instituciones educativas. Es decir, el espíritu de los que estaban en torno a Juárez, pero no exclusivamente, de generar estos espacios, incluida la Escuela Nacional Preparatoria, etcétera, pues como una forma de ir en contra de cierto adoctrinamiento de las élites eclesiásticas, por ejemplo.
Pero a nivel arquitectónico yo le preguntaba a Julieta y Julieta me dijo que no sabía, pero que te iba a preguntar, pero ahora lo hago yo de manera directa. Es que en el caso mexicano, el liberalismo viene también con esta ley que se llamó de desamortización de bienes de la iglesia. Eso quiere decir que muchos de los espacios que eran antiguos conventos, diferentes tipos de bienes que le pertenecían a la Iglesia Católica son incautados por el Estado mexicano y son convertidos en espacios educativos, escolares, que, como bien nos has mostrado, no estaban pensados exclusivamente para ser espacios escolares, no por lo menos espacios escolares, digamos, desde la perspectiva de los liberales, pero era un espacio que había que ocupar. Y así tenemos el Colegio de San Ildefonso, famosísimo, y así muchos otros. Y en Argentina, en contraposición, y nos has mostrado muy bien, hay como una fiebre de construcción de estos espacios escolares. ¿Nos podría o me podrías contestar, nos podrías comentar por qué crees que hay como esta divergencia? ¿Por qué en México se tratan de hacer esos espacios o en Argentina más bien por qué hay esta fiebre de construcción de estos espacios, ¿no? Mm, sí, gracias, Puedo, Gustavo. puedo intentarlo, pero yo voy a intentarlo desde otra perspectiva. Eh, en el año 1981, yo era muy joven, con mis maestros, mis profesores, nos presentamos en un congreso que se realizaba en Buenos Aires sobre temas de inmigración a la Argentina. El tema que eligieron mis maestros fue el de la presencia italiana en la arquitectura argentina. Y un caso de estudio que se tomó fue el del arquitecto Carlos Morra. Carlos Morra fue el arquitecto de la Escuela Presidente Roca, a la cual yo fui. Y yo sabía, por mi experiencia de alumno, que era un muy buen edificio. De modo que yo me puse muy contento y dije, vamos a estudiar al arquitecto de mi escuela. Pero ahí me despertó el interés de averiguar por qué era tan buen edificio cuando otros edificios no eran tan buenos. Y ahí empecé a desenredar el ovillo y me fui a buscar las fuentes pedagógicas, históricas, etcétera, etcétera, para poder tratar de entender. En el camino me encontré con algunos estorbos. Un estorbo era el de colegas, a lo mejor bien intencionados, que creían que ya sobre la arquitectura escolar se sabía todo y no hacía falta investigar más nada. Pero yo iba a investigarlo desde otra perspectiva, buscando las raíces pedagógicas. Otro estorbo con el cual me encontraba es que había habido una discusión muy fuerte entre clericales y laicistas y había triunfado el bando laicista, pero los admiradores del clero nunca habían bajado del todo la guardia. Pero para mí esa no era el eje, ese no era el eje de la discusión, porque además muchas de las escuelas privadas, confesionales, católicas, habían sido hechas por arquitectos que tenían las mismas ideas arquitectónicas que los edificios estatales. De modo que en la arquitectura no había esa separación. Lo que pasa es que la arquitectura religiosa que había cuando se empezaron a construir escuelas en la Argentina era muy poca y era muy pobre. La Argentina era un país muy pobre y no tenía un pasado previo a la independencia de la riqueza y de la riqueza artística y arquitectónica de México. Y además los conflictos no habían sido tan virulentos, tan virulentos.
Cuando Sarmiento, podríamos decir, campeón del bando laicista, terminó su presidencia, el obispo se dirigió a él y le dijo, puede estar tranquilo que durante su presidencia la iglesia no se vio vulnerada por su gestión. Es decir, un reconocimiento realmente muy noble hacia el adversario ideológico más fuerte que podía tener. En realidad, en realidad era en gran medida esas cuestiones unas cuestiones de dinero más que de fe, porque la inversión que se iba a hacer en materia de educación pública, laica, estatal, algunos querían desviarla para sostener colegios confesionales. Era una cuestión presupuestaria, no era una cuestión ni pedagógica ni siquiera ideológica. De modo que esto está documentado y se enturbió mucho el relato por mezclar lo pedagógico con lo económico, económico político y demás. Yo no sé cuál es la historia de México, más allá de lo que alguien que le tiene mucho afecto a México, como es mi caso, y busca conocer y aprender, pero uno puede acceder a aquello que está trabajado e investigado por otras personas. Sí, creo que es bastante claro que a partir de la intervención de Pedro Ramírez Vázquez, hay una arquitectura escolar importante y Pedro Ramírez Vázquez fue llamado a trabajar en materia de arquitectura escolar por un gobernante poeta de México que tuvo mucha relación con la UNESCO, que conocía cómo se había organizado la educación en la Argentina y que había sido secretario de Vasconcelos. De modo que entre Vasconcelos, entre el primer Vasconcelos, este hombre y Pedro Ramírez Vázquez, hay evidentemente una transmisión de ideas que funcionó uno ve las obras de Pedro Ramírez Vázquez y empiezo por el Museo Antropológico, por lo que yo he podido ver, por fotografías y filmaciones, y me parece que están muy claras las ideas de que el museo sea un edificio para la ciencia y para la educación popular. De modo que creo que en ese momento sí hay una gran claridad. La, Claro. la llamada querella escolar entre clericales y laicistas es muy francesa, la heredamos en Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica, pero como algo importado. Y cuando yo menciono a Francis Bacon y a John Locke, busco sortear eso porque no hay ese conflicto Mm, religioso en el mundo anglosajón, como tampoco lo tenía delante Horace Mann. Por eso le fue quizás más fácil, sin tantos obstáculos, desarrollar programas de educación popular, entiendo. porque no había conflicto de intereses. No sé Sí, si eso ayuda a responder. sí, sí, ayuda y bueno, más bien abre muchas posibilidades. Quedan 10 minutos de nuestra sesión. Voy a leer cuatro comentarios que están que estuvieron en Facebook. Tal vez los hago todos para que Gustavo puedas contestar de manera puntual o global según te parezca. Dice nuestra querida Itzel Casillas, dice muchas gracias, arquitecto, por la generosidad en lo que nos comparte. Dice, ha sido una magnífica recuperación de la historia de la educación a partir del espacio y cuya lectura, y lo pone entre comillas, resulta necesaria para pensar la conexión entre lo arquitectónica y la teoría educativa y pedagógica.
sin dejar de lado lo que se pone en juego relacionado con lo político, lo geográfico y por supuesto la experiencia educativa. Muchas gracias. Georgina Ramírez, también profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y colega miembro de nuestro proyecto, dice, muy interesante conferencia, muchas gracias, profesor Gustavo. Me gustaría que ahondara en las diferencias entre una arquitectura escolar o de la escuela y la arquitectura del aula. Y, perdón, se movió, perdón, es que siguen llegando. Ah, perdón. Y para quienes están interesados o interesadas en indagar sobre arquitectura escolar, ¿cuáles serían algunas pistas Em, metodológicas para hacerla? Muchos saludos. Israel Rivas, también colega nuestro del seminario, del proyecto, dice muchas gracias por la presentación tan detallada. Es muy valioso el ejemplo del desplazamiento disciplinario que tuvo que hacer desde la teoría de la arquitectura a la historia de la educación para poder entender mejor la arquitectura escolar en Argentina. En México falta investigar sobre este tema. Y finalmente, bueno, si quiere, leo uno más para que pueda hacer una respuesta. Isabela Salvatore dice, muchas gracias por la presentación. Me pareció muy interesante retomar ideas que no son precisamente comillas, comillas filosóficas, como los cuentos infantiles, que finalmente reflejan el pensamiento de la época, principalmente de adultos, de cómo imaginaban que era el mundo de un niño y la forma en que eso se refleja en la posteridad. Por ejemplo, cuando mencionó a Pinocho con la idea de que los niños que no van a la escuela son burros. Eh, y al pasar las diapositivas nos presentó las formas de castigo, donde efectivamente había unas orejas de burro, algo rudimentarias, pero de burro al fin de cuentas. Lo que me parece aún más increíble es que científicamente el mundo siguió avanzando, pero las orejas permanecieron. Todavía yo las recuerdo por allá de 2008, nos comenta Isabel. Entonces, Gustavo, no sé si quieras comentar sobre estos comentarios que nos hacen. Bueno, como no, tomo el tema del edificio escolar y del aula. El edificio escolar, tal como lo he mostrado, es un edificio que tiene una presencia muy importante a nivel urbano. El edificio más importante del barrio, la escuela. Pero cuando entramos al aula, estas escuelas tenían un aula que tenía un frente. En el frente el pizarrón. A la izquierda, normalmente a la izquierda, el escritorio de la maestra o del maestro. A la derecha, la puerta de entrada. Y en el espacio principal, los bancos donde están los alumnos o las alumnas. Cuando el maestro o la maestra escriben en el pizarrón, el conocimiento es transmitido por el docente al pizarrón y está más adelante que el docente. O sea que el punto de observación no es el docente, sino el pizarrón. Y el maestro o la maestra está de espaldas a los alumnos y por lo tanto es el primer observador del conocimiento, pero también él mira el conocimiento, él o ella. Quiere decir que si nosotros por un momento cerramos los ojos y nos preguntamos qué hizo esta gente, reemplazó el altar por el pizarrón y el oficiante, en vez de sermonear a los alumnos, es el primero que mira al pizarrón y reverencia al conocimiento. De modo que todo esto era pecaminoso. Es decir, en el diseño del aula está una nueva visión acerca del docente, el enseñante, el oficiante, podríamos decir, el conocimiento y el aprendizaje. De modo que cuando nosotros lo miramos de esa forma, la operación de diseño arquitectónico que se hizo en ese momento no era nada inocente, era muy intencionada.
Lo que pasa es que poca gente se fue dando cuenta de eso, porque poco a poco le fue pareciendo natural, normal, pero la intencionalidad estaba, porque estaba la intencionalidad de que fuera el conocimiento el que tuviera la autoridad y no el maestro. El maestro es el transmisor, podríamos decir. Lo cual es muy interesante, realmente muy interesante para analizarlo desde el punto de vista sociológico. No sé si con eso agrego algo. De resto, agradezco muchísimo los agradecimientos, eh, pero casi diría los doy vuelta. Lo que espero es que sea un desafío para que muchos se pongan a buscar estas cosas en México y ojalá en otros lugares. Nosotros sabemos que a través de Vasconcelos llegaron a México unas cuantas ideas. Sabemos que a Costa Rica llegaron una cantidad de ideas gracias a un embajador argentino que, que fue embajador en Costa Rica y que llevó muchas de estas ideas y que el presidente que fue el líder de la revolución que derrocó a un dictador, José Figueres. José Figueres era maestro de escuela, de modo que un maestro derrocó a un dictador, lo cual es interesante, aunque no haya sido solo por eso, pero, pero quizás es metafórico, ¿no? Que un maestro derrote a un dictador. Claro. Si les parece bien para ir cerrando, Georgina Ramírez agrega, en México, como supongo también sucedió en otras latitudes, la arquitectura escolar también estuvo relacionada con lo higiénico, además de lo económico y lo pedagógico. Eh, pues, digamos, bueno, no sé, Gustavo, un breve comentario al respecto de lo higiénico, además de lo económico y lo pedagógico. Sí, es un tema importante. Lo que pasa es que la cuestión del higienismo es todo un capítulo sobre el Mm, asunto. Se relaciona con la arquitectura escolar, con la arquitectura para la salud, con el diseño de la ciudad, con la arquitectura fabril y es mejor seguirlo con cuidado el mm, asunto. En una esquina de Londres, eh, cerca de Carnaby Street, la ciudad típica de la moda de la época de los hippies y de la minifalda, hay un memorial, como ellos llaman, en una bomba de agua, de esas bombas de agua que salen en las películas. Eh, esa bomba de agua era la bomba en la cual se abastecían los vecinos que no tenían todavía una red de agua potable. Hubo una gran epidemia de cólera y por primera vez un investigador se dedicó a cartografiar la epidemia y descubrió que la epidemia se había concentrado radialmente en torno a esa bomba y pidió que la clausuren. Hubo un montón de protestas, pero lo logró. Clausuraron la bomba de agua y después rastrearon la cañería y llegaron al descubrir que el agua le llegaba del río Támesis, de donde desaguaban todas sus porquerías los mataderos y frigoríficos. De modo que en realidad el problema no estaba en la bomba de agua, sino en la contaminación del río. De modo que es un problema integral el de la salud y es mejor entenderlo de esa forma. Pero también por el camino del higienismo se ha llegado a un exceso de control social y salieron a relucir ideas eugenésicas y todo eso también sin un control de las ciencias sociales y de las ciencias políticas puede desembocar en una especie de sociedad
tecnocrática implique una pérdida total de libertad. Siempre las emergencias, las epidemias, lo hemos vivido, las pandemias, requieren, como las inundaciones, como los terremotos, medidas de emergencia, pero una cosa es la emergencia y otra cosa es lo permanente. Y el higienismo aportó mucho conocimiento útil y valioso, pero ni la política, ni la medicina, ni ninguna de las parcialidades en cuanto al conocimiento humano debieran sobreponerse a las otras, sino que me parece que la cuestión es encontrar la interacción y el equilibrio. De modo que nunca quiero poner demasiado énfasis en el higienismo, porque eso, como el tema de la religión, termina siendo cegado. Claro, Gustavo, pues tenemos que ir cerrando. Solo tengo una petición de corte administrativo para los que nos están viendo en Facebook y no se manifestaron a través de las preguntas. Va a haber constancias. Si alguien llegó hasta esta parte en la grabación, simplemente en los comentarios déjenos su nombre completo y una vía de contacto para que nosotros pues podamos elaborar. Me indica Itzel, ya ha publicado el formulario. Por favor, llénenlo. Eso sería por la parte administrativa. Y por la parte académica y de colegas, Gustavo, no sabes qué gusto fue tenerte aquí Bueno, en el seno del proyecto. Julieta, muchísimas gracias por hacer el contacto y por estar aquí con nosotros, a todos los que nos acompañaron, y yo espero que esto motive a mucha gente a continuar por esos pasos. Como bien decía Israel Rivas en el comentario, en México creo que hace falta mucho trabajo en ese sentido, y también hacer estos estudios comparativos, ¿no? Porque hubo cosas que se importaron, cosas que se copiaron, cosas que son distintas. En fin, Gustavo, pues a nombre del proyecto de investigación te queremos agradecer inmensamente por tu para mí, tiempo. Y bueno, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. eh, Renato, yo tengo una cantidad de material digitalizado, bibliografías y todo eso, y quizás podemos de ahora en adelante ir compartiendo ese Claro. material. Los que somos miembros del seminario, el proyecto de investigación, tal vez a través de Julieta, te podamos hacer esa petición. Y Sí, los que sí. no son miembros de nuestro proyecto, pues los invitamos a que lo sean. Escríbanos, a través de la página de Facebook. Y si de todas maneras no quieren ser parte y solo están interesados en este tema, también escríbanos y nosotros los pondremos en contacto con el profesor Gustavo. Y bueno, pues buenas noches por allá, feliz verano, día caluroso. Aquí en Muy la Ciudad de caluroso. México, aquí en la Ciudad de México hace relativamente frío. Y bueno, pues, pero vamos todos con el corazón muy contento, muy con la mente en otras, viendo otras posibilidades, otros horizontes. Gracias, Gustavo, gracias, Julieta, y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a ustedes. Mándennos un poco de frío por Zoom. Totalmente. Muchísimas gracias, Renato Itzer, y a todos los colegas. Fue un placer. Perfecto. Hasta luego. Nos vemos.